Palabra de músico. En el derivario. Venga, buenos días. Omar, ¿cómo estás? Buenos días, Luis. Bien, vienen dentro de lo que uno puede decir en este año anómalo, ¿no? Pero bien. O sea, Sí, vamos a evitar la típica situación de fin de año de balance, no, 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 la no, vamos a no, no, pasar no, por no. alto. Yo no lo hago en los años normales, menos este, ¿no? Menos este, ¿no? Esto Está de la lista prohibido, de ¿eh? esto de la lista de lo que no. Pero, pero sí un poco, digamos, más allá de las primeras parálisis, podemos decir, de los inicios, sostuviste durante el año una construcción, una presencia eh, que tiene que ver con, digo, por un lado la posibilidad de ir poniendo una obra grande que es tuya, digamos, toda tu obra en plataformas, y bueno, y por otro lado, buscar la construcción, una construcción del sostener la palabra, la canción en los medios que fueran. Contanos un poco cómo fue en ese sentido, ¿no? El hacer de este año. Bueno, hubieron varias cosas. O sea, bueno, la obvia, la imposibilidad de tocar, que bueno, justo el mismo día que se decretó la cuarentena, yo tenía una fecha en pista urbana, así arrancó mi año. Yo había vuelto de Uruguay hacía 10 días y bueno, o sea, en el 2020 no toqué de ninguna manera, eso fue difícil, pero se fueron dando durante estos meses varias situaciones. Una es que Ultrapop, que es el sello que editó Ensimismado, con ellos empezamos a hacer algo que estaba bueno y que había que hacer, que era juntar mis otros discos, prepararlos para subir a las plataformas, hacer como una reedición de todos. Empezamos con el primero, con Por estos barrios, y ahora estamos terminando con Nunca se sabe, que es el disco anterior a Ensimismado. Para que todo el material esté en el mismo lugar, para que nosotros tengamos mejor control. Además hubo que adecuarlo son casi todos discos, menos Nunca se sabe, son todos discos pre-streaming, entonces son discos que había que prepararlos para esas plataformas, de todas formas, o sea, con el sonido, con las presentaciones de la gráfica, así que eso llevó un trabajo que además significó volver a escucharlos, porque yo no soy muy sacando alguna situación que quiero tocar una canción que hace mucho no hago y la escucho para recordar cosas que por ahí se me pasan de la guitarra o lo que sea. No soy de escuchar mis discos anteriores, y estuvo buena esa situación, sobre todo el primero, que es como pasó casi 20 años. Y bueno, eso fue por un lado. Después por el otro hubo toda una situación, un tironeo de, bueno, voy a hacer un concierto en mi casa, ¿no? Y como no me terminaba de cerrar esa situación, lo que fue pasando es que durante un tiempo bastante largo, una vez por semana grababa una canción mía, una versión mía, así guitarra y voz, o versiones de autores que me gustan mucho, que eso los recontra disfruté, tocar, así jugar al intérprete. Y a la vez en el medio de eso empezó a salir material nuevo, primero retomando canciones que habían quedado fuera de Ensimismado, después colaborando con amigos que me decían hagamos algo juntos o escribamos algo para tal artista, y después empezaron a salir un montón de canciones nuevas, o sea, terminé con casi más de 25 canciones, eh, y bueno, ahora hace un poco más de un mes que con Pelu Romero, que es el mismo productor de Ensimismado, llegamos a una lista de 10, y el proyecto que ya ahora en un mes empezamos a grabar es ir editando a partir de marzo de este año una canción por mes, y eso al final del año va a significar un disco completo, ¿no? Y que en su momento editaremos en ese formato. Así que por un lado a la incertidumbre le siguió todo esto, que ahora que te lo cuento me doy cuenta que hice un montón de cosas. Hiciste un montón de cosas, hiciste un montón de Claro. cosas. Por otro lado, digamos, sumando que vos tenés un sonido que es muy difícil en el streaming, ¿no? Digamos, Sí, conciliar la banda. sí, igual no, o sea, sí, es muy difícil. También me agarra en un momento que en Ensimismado se nota en mi interpretación, sobre todo, que a mí hace un par de años, un poco fortuitamente, me sucedió que empecé a tocar solo con la guitarra, que era Bien, algo que
no quería hacer de ninguna manera, siempre me parecía que faltaban, mi cabeza siempre piensa en muchos instrumentos, y bueno, surgió una fecha en el Faro, con el querido Cucuza, me invitó a a tocar solo, a tocar una fecha en el Faro. Yo en el Faro mi banda no entraba, obviamente, y faltaban un par de meses, y dije, bueno, voy a ponerme a trabajar un concierto solo para la guitarra, la voz y algunas otras cosas que uso, pero para tocar solo. Y fue un trabajo que hice muy a conciencia, trabajé muchísimo en las versiones para que funcionaran, y lo que me pasó es que cuando estrené lo disfruté, te diría como nunca, o sea, fue una experiencia muy importante. Y a partir de eso me permitió, con ese formato, por ejemplo, viajar, tocar en muchos lugares que antes por ahí no podía, y eso modificó muchísimo mi forma de cantar y mi forma de interpretar. Así que fue una experiencia bárbara, y hoy en día eso me pasa, que al revés, ¿no? Cuando toco solo con la guitarra, estoy como muy atento a las cosas que pasan, ¿no? Tiene esa cosa, tocar solo tiene esa cosa maravillosa que terminaste una canción 2 horas antes y la puedes estrenar porque no se la tenés que enseñar a nadie, ni buscarle otra vuelta que la que lograste ahí. Por eso el espectáculo le puse título Cocina de Autor, que es como mostrar eso, ¿no? Las canciones ahí como nacen, ¿no? Sin tanta ropa. Claro, claro. Y bueno, y por otro lado está lo que decías, ¿no? La posibilidad de abrir horizontes, ¿no? Porque a veces con muchos músicos se hace como medio difícil, digo, ir a Sí. tocar en 2 semanas a Tucumán, digo, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, hubo lugares, por ejemplo, empecé a ir a Montevideo, que es un lugar que, bueno, con mi música, que yo visito mucho y con mi música tiene una relación fuerte, pero con la banda no había podido ir nunca, y solo sí. Y mirá que digamos, es cerca, pero bueno, ir con la banda significa ir 7 personas, traslado de la gente, de los instrumentos, todo esa movida que si no es para determinada situación como un festival, se vuelve complicado. Entonces, igual todo esto que te lo estoy diciendo sucedió después, digo, el inicio del proyecto fue así, fortuito, y fue decir, bueno, yo no quiero tocar como si estuviera la banda y la banda no suena y a mí no me importa. Quiero armar las canciones, de hecho hubo canciones que tuvieron que quedar afuera de ese repertorio, pero quiero armarlas, que cuando yo esté tocando, el que está escuchando no siente que está faltando algo, sino al contrario, que estoy dando otra cosa distinta de lo que pasa con la situación con la banda. Y después eso sí, digamos, una vez que la cuestión artística estuvo planteada y me gustó mucho, sí, bueno, se abrieron esas otras posibilidades que también son interesantes, obviamente. Claro, claro. Y en esto también tiene que ver con el reencuentro de otra manera, digamos, entrar en diálogo de otra manera con la guitarra, ¿no? Total, total. Porque yo tenía desde el comienzo tenía una relación muy fuerte con la guitarra, y con el tiempo, al tocar con tanta gente, empiezan a hacer cosas que uno no descuida, porque había siempre un trabajo de guitarra, sobre todo en los discos, pero en vivo, bueno, ya incorporar a otro guitarrista, y eso Sí, relajaba un poco ese puedes lugar. hacer esto, ¿no? Claro, o bailar. Eh, pero cuando tocas solo, no, ¿viste? Cuando tocas solo está todo, pero a la vez te vuelve más económico también con la guitarra. Bueno, hay una influencia ahí en el tocar solo que es la de Fernando Cabrera, que es como ¿viste? El personaje perfecto en esa situación, y el tipo ahí, el laburo guitarrístico de Fernando, que es un gran guitarrista, a veces es mínimo, y es tan bárbaro que sea mínimo, Sí. está muy trabajado para llegar a eso, no es voy a tocar poco, ¿viste? Y fue un poco ahí cuando me largué solo, fue como una figura ahí presente, decir, cómo trabaja Fernando ese tipo de acercamiento a su música, que también después cuando graba, recién ahora está ahora por salir un disco solo con la guitarra, pero hasta este momento no había grabado, siempre lo había hecho con bandas, ¿no? Ujú. Sí, sí, bueno, esto de elegir qué no tocar, ¿no? Claro. Y se abren caminos, se abren lugares nuevos, la voz se coloca en otro lugar, la interpretación busca otras cosas. El otro día me hizo una nota la queridísima Liliana Herrero, que ahora tiene una charla, que tiene un Sí, programa sí, sí. en la radio Instituto Patria, y yo le decía una cosa que
suena extrañísima, pero yo siento que Ensimismado es el primer disco mío que yo interpreto en el estudio. O sea, en general mi trabajo era componer, arreglar, ir, grabar, y quedaba la voz al final y yo iba y cantaba lo que venía, como venía cantando, ¿viste? No significa que haya estado descuidado, pero significa que hay un paso ahí que yo lo daba menos comprometidamente, sin saberlo, ¿no? Pero defendía la canción menos desde ese rol. Y tocar solo me puso en ese lugar de intérprete de mi propia música. Y yo a gente como a Lili o a Lidia Borda, por ejemplo, que son tremendas intérpretes, empecé a mirarlas desde otro lugar, empecé a entender todo el trabajo previo que ellas hacen para, cuando se acercan a una canción, sacarle todo a esa canción, ¿no? Que es lo que sucede, muchas veces las versiones de ellas son infinitamente mejores a las de los propios autores. Y a mí me pasó una vez de invitado de Lidia en vinilo, que íbamos a cantar 2 canciones mías, y antes de salir me dice, ¿te molesta que yo presente la primera? Le digo, no, ¿qué me va a molestar? Y cuando explicó la canción, ella sabía mucho más mi canción que yo. Era una situación extrañísima, y son esos momentos que te hace dar cuenta que el laburo de un intérprete, más allá de que uno, obviamente que lo valora y lo admira por el resultado, pero digo, pensar lo que hay atrás de eso, no son personas que van y saben, me gusta esta canción y la canto, sino que atrás hay un trabajo técnico y de pensamiento impresionante. Sí, 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 de buscar el sentido, ¿no? ¿De dónde encontrar. agarrarse de eso? ¿Viste? Eso es fantástico. Y bueno, yo eso, después de casi 20 años de hacer mis canciones, lo descubrí hace unos 3 años, poco tiempo. Claro, lo que pasa también es que, digamos, en el autor la canción sale de lo más profundo y se hace, y bueno, para el intérprete hay que ir a buscar ese más profundo, ¿no? Sí, pero a veces es más El volver, profundo. ¿no? Sí, pero a veces es más profundo el intérprete. A veces el autor no sabe exactamente lo que hizo. Ah, Es lógico, es lógico. Yo hoy en día lo empecé a pensar de la misma manera que yo trabajaba desde siempre como compositor, que es, mi cabeza enseguida empieza a pensar arreglos y cosas. Entonces, en un momento, te diría a partir del 2010, de mi disco Luz Mala, yo me prohibía grabar nada que no sea la canción pelada. O sea, yo componía la canción y que la canción pudiera sostenerse sola con la guitarra y la voz, y después se la doy al arreglador, que en este caso viene a ser la misma persona, pero que no intervenga en el primer proceso del arreglador. Porque me pasaba que muchas canciones estaban sostenidas desde situaciones del arreglo, y que después cuando eso no estaba, la canción no estaba completa. Ese mismo trabajo, que es un poco esquizofrénico, decir, bueno, este entra hasta acá, pero el otro tiene que esperar su turno, lo empecé a hacer ahora con el intérprete. Bueno, la canción ya la compuse. Ahora, ¿qué me pasa a mí con esa canción? Que no es lo obvio que me pasó cuando la compuse. ¿De dónde me agarro? ¿Qué imágenes uso atrás de eso que no están en la canción, pero que a mí me sirven para sostenerla? Bueno, un trabajo apasionante, además. Digo, no es algo tedioso, sino que es muy loco, después de tanto tiempo de dedicarse a algo, descubrir un camino que seguramente muchos intérpretes que escuchen esto van a decir, sí, obvio, es obvio. Bueno, para mí no lo era, no lo era. casi un psicoanálisis de tu obra, ¿no? Total, pero sí, tiene mucho que ver, sí, tiene mucho que ver. De hecho, en este disco en Ensimismado hice un trabajo precioso con un tipo que admiro y que por suerte la vida me regaló trabajar muchos años al lado de él y componer y arreglar con él, que es mi maestro, que es Alberto Muñoz. Y cuando yo tenía las canciones terminadas, un día lo llamé y le dije, me gustaría discutir estas canciones con alguien que yo respete, y él accedió a eso, y eran como, salvando obviamente las diferencias y usando un paralelismo un poco torpe, pero eran como psicoanalizar las canciones, ¿viste? Decir, ¿qué en realidad estoy diciendo con la canción que no es lo evidente, que no es lo que suena? Y ese trabajo también fue riquísimo. A mí me encanta eso, ¿viste? Que me parece que en definitiva uno hace discos para eso, para entrar en un viaje que te abra otras puertas, que a veces el que después lo escucha lo nota eso, y a veces no, a veces es un camino más lento que por ahí explota en el disco siguiente.
Ujú. pero ese transcurrir de pensar el material, de trabajarlo con otros, eso me apasiona. Bien. Hacemos un cortecito y bueno, y estábamos hablando primero de este mirar y volver a revisar vos como intérprete, y por otro lado el tema de poner en línea y volver a revisar o a escuchar de nuevo la obra, para ponerla en línea. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te volviste a encontrar con tu primer disco? ¿Qué escuchaste 20 años después? Sí, una experiencia fuerte, porque yo tenía como un recuerdo de ese disco muy lindo, porque el primer disco es un hecho irrepetible, ¿viste? No hay forma, porque es ese paso que das, que lo das por primera vez y que ahí están todos los años, te diría, de tu nacimiento hasta el momento de grabarlo. Después los demás discos ya no Son, vienen de tan atrás. son versiones, no son el punto uno, punto dos, punto tres, ¿no? Pero Claro, no quiere decir nada eso, no quiere decir ni que el primero sea mejor, pero te queda un recuerdo entrañable porque es la primera vez de eso, ¿no? ujú. Y todo lo que, uno tiene mucho, en ese momento tiene un montón de dudas más de las que después por suerte va dejando atrás, pero yo lo había escuchado muy poco, hacía mucho que no lo escuchaba, y además es un disco entrañable porque ahí está la voz de mi viejo, que ya no está vivo, está mi abuela cantando un tango con mi abuelo, es un disco donde yo metí, este, es como una declaración ahí sonora de dónde vengo. Entonces, más allá de las canciones que también son importantes, es un disco que me pega sentimentalmente fuerte. Eh, y a la vez, bueno, en las canciones hay canciones como Por estos barrios, que la volví a grabar en Ensimismado, que es una canción que fue el cierre de mis conciertos durante 20 años, que nunca salió de la lista, y que es una canción que le tengo muchísimo agradecimiento por un montón de situaciones que generó. Y después hay cosas que te van quedando, este, que ya no volverías a hacer, no porque estén bien o porque estén mal, sino porque cambió un poco el foco de donde trabajás, ¿viste? Ese primer disco es mi disco tal vez más tanguero, sin que haya demasiado tango, pero es un disco que está más relacionado con ese disco y el siguiente, Dame un beso, son los discos más... Yo tocaba en el Festival de Tango, por ejemplo, en esa época. O lo presentamos, ese disco, durante muchos meses en Homero, los domingos, Ujú. el Café Homero, que era de Rubén Juárez en ese momento. Entonces, era un disco más de género, aunque si lo agarra un tipo, un tanguero, dice, no, esto sí, tiene que ver con el tango, pero ahí. Eh, Sí, sí, sí. Del pero mis tango discos, hacia la música rioplatense, ¿no? Esto sí, el que... tango y la música rioplatense, sí, exacto. Pero digo, que el pensamiento sigue estando. De hecho, una crítica que escribió Mauro Picela en La Nación de Ensimismado, en mi último disco, dice, la obra de Gianmarco es un largo tango, y es verdad, digo, por más que los géneros musicales cambien, mi lírica sin duda va por ahí. Pero bueno, ese disco y el siguiente son discos más de género. Yo a partir del tercero eso me dejó de importar, me importó más la canción y después la canción se pone la ropa que necesita. Y me pasaba que en esos momentos yo sentía porque pertenezco a esa generación que retomó el tango, y sentía que había ahí como una especie de militancia, eh, que después me la cuestioné. Eso no significa que no, porque de hecho hasta hoy en día sigo componiendo tangos, pero le saqué ese peso de que mi generación tenía que volver a poner a la música del tango en determinado lugar. Me parece que eso te lleva a lugares muy forzados y te lleva a olvidar todo tu formación. Digo, somos personas que mamamos un montón de música y me parece que acotarse a un solo género era, era perder cosas en el camino, no estaba bien. Sí, un deber ser que te limita completamente, ¿no? Era como ponerte vos mismo un corset del cual no te podías mover, ¿no? Exacto, ¿viste? Y aparte un corset porque a veces sirven esos corsets, ¿viste? Porque te llevan a encontrar cosas que si no se te perderían. Pero yo sentía eso, que había como una militancia, no solo en mí, en mucha gente, como una militancia, incluso empezó a haber gente
que era joven en ese momento y hablaba como hablaba mi abuelo, que era bandoneonista en los 40. Entonces había también como una cosa que compramos no solo el género del tango, sino también los tics, ¿no? Ujú. Y me parecía que hubo un libro ahí en el medio de todo eso que a mí me rompió la cabeza, que es Verdad Tropical, de Caetano Veloso, y el tipo en un momento dice, en realidad lo dice durante todo el libro de mil maneras, pero dice, si él se hubiera dedicado a ser un compositor de bossa nova, hubiera sido un compositor de bossa nova más. Él en un momento se da cuenta que no puede jugar en donde juega Jobim, en esa liga, pero no porque tenga más o menos talento, sino porque esa liga ya la estaban jugando otros. Y ahí es donde el tipo abraza el tropicalismo, también de una manera a veces un poco forzada, porque han dicho cosas en nombre del tropicalismo que después hoy en día no las sostendrían. Pero el tipo sintió la necesidad de decir, yo tengo que hablar desde otro lado para hacer mi mejor versión y no ser una mala versión de Jobim, que en definitiva es eso, la búsqueda. Sí, sí, igual digo yo, ahora vos decís esto y hablamos de tango y todo, y tendría que volver a escucharlo para ver si lo que digo no me lo refuto después, ¿no? Pero en muchos cancionistas uno podría no ubicarlos geográficamente, Sí, pero yo escucho tu música y está compuesta en la ciudad de Buenos Aires, no me queda ninguna sí, duda. no, sí, Eh, claro, no claro. me queda ninguna duda. Cantes lo que cantes, digamos, vayas por el lado que vayas, tu música está compuesta acá en la ciudad de Buenos Aires, Pero no hay vuelta. estoy completamente de acuerdo y eso es, Eso es además, lo que lo hace tango, digo, de alguna claro, manera. pero viste el dicho que después se usó para millones de cosas de Borges cuando dice no hay camellos en el Corán. Es eso, digo, nosotros no necesitamos forzarnos para ser inevitablemente porteños, en los que nacimos en Buenos Aires, obviamente, pero digo, a veces yo hago el chiste, mi música es más exótica en Jujuy que en Montevideo, que en Porto Alegre. O sea, mi música Claro, es menos exótica en Porto Alegre que en Jujuy. sí, Eh, ahí te das cuenta que las fronteras son un poco extrañas. Entonces, en un momento yo me di cuenta que esa porteñidad, esa tangueridad, la tengo puesta, no me la puedo sacar, haga lo que haga. Y entonces me relajó eso. Entonces ahí dije, bueno, yo me tengo que dedicar a hacer las canciones que tenga que hacer, porque eso no lo tengo que esforzar porque ya está, lo llevo, ya está conmigo y es mi herencia fundamental, además, digo, sí. no es una parte que a mí no me importa, no, es fundamental, por eso me gustó cuando Mauro Pisela dijo esto de un largo tango, porque hace mucho que no hay género tango en lo que hago, pero está lleno de tango lo que hago. Sí, 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 sí. Y por otro lado, digo, también lo tuyo está, yo todavía no encontré el centro del, es un semicírculo, no es un círculo, pero digamos, hay un círculo geográfico, hay un área geográfica importante, digamos, que es el sur de Brasil, Uruguay y el río nuestro, ¿no? Donde ocurren también un montón de cosas que están como muy vinculadas y muy asociadas, ¿no? No en Sí, vano está tu disco con Arthur y vos sos sí. bastante partícipe de estos movimientos, ¿no? Sí, pero lo soy porque venimos del mismo lugar en esos tres lugares. Yo cuando empecé a ir a Porto Alegre no podía creer subirme a un auto y que en la radio pasan milonga. Milonga en Porto Alegre no sé, género más autóctono. Entonces Claro. eso pasa, vos vas y tocas un tango y la gente lo conoce. Un tango clásico, digo, la gente lo escuchó en la radio de chica el tango en Porto Alegre con la barrera del idioma y todo, si vos agarrás a un músico de esa zona, la chamarrita, el tango, la milonga son bases ahí. Ni en Montevideo ni hablar, pero a mí me pasó eso a partir de empezar a trabajar con Artur y empezar a viajar varias veces por año a tocar, que cuanto más iba, más cercano sentía todo. Por eso ensimismado fue grabado una parte en Porto Alegre y otra parte en Montevideo también, porque de alguna manera sin recargar las tintas, pero era como mi disco, decir, bueno, mi disco de zona, esta es la zona donde mi música transcurre, ¿no? Ujú. Que bueno, eso, Brasil fue
Brasil son muchos Brasil, ¿no? El sur de Brasil, sí. Sur de Brasil, sí. el sur de Brasil es increíblemente, a nivel musical tenemos muchísimas cosas en común. Y además hay como una cofradía, podemos decir, de músicos que se vinculan y están en diálogo, ¿no? Sí, sí, y hay una apertura, que eso lo charlamos mucho con Arturo y con amigos músicos del sur, de ahí de Porto Alegre, y es que a partir de los gobiernos del PT, Brasil empezó a dejar de mirar hacia otros lados, básicamente a Estados Unidos, y a mirar a Latinoamérica. O sea, no había conciencia latinoamericana, por lo menos en los últimos 25 o 30 años. Entonces, sabía muy poco de lo que se hacía en Uruguay o en Argentina, y de golpe eso cambió y se volvieron muy ávidos. Lo mismo le pasó a muchos músicos uruguayos, yendo a tocar al sur de Brasil. Se volvieron muy ávidos y se dieron cuenta ahí que más allá del idioma, la raíz era común. Entonces ahí, ya eso volver atrás es muy difícil, porque ¿sabes? Formamos parte del mismo radar, ¿no? Digo, cuando sale un disco de cualquiera, digo, sale un disco de Ramil, y yo estoy a ver qué hizo Ramil, como si fuera un amigo de acá. Entonces, pero eso es un fenómeno reciente, no es un fenómeno que lleva miles de años, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este disco ensimismado trató un poco de poner eso en juego. Y lo lindo fue ir a grabar a las dos ciudades que yo sentía tan importantes para este disco. Claro, claro. Y contanos un poco lo que viene entonces. Decías que estás con un disco ahí, con un disco en pie, con un disco para empezar a grabar. Sí, es un ¿Cómo? disco súper guitarrero, o sea, de muchas guitarras. Va a ser un disco con pocos instrumentos, va a haber guitarra, piano y algún invitado en cada canción, pero básicamente es eso. Y nada, empezó como, bueno, vamos a trabajar estas canciones, hacía un año, cuando empecé a trabajarlo, hacía un año que había salido Ensimismado, o sea que no estaba en mis planes sacar otro disco de ninguna manera, pero empezaron a aparecer cosas que me gustaron mucho, y empecé a trabajarlas y empezaron a crecer, y tenía ganas de hacer algo así más chico, en el sentido también esto que hablábamos antes de poner mucho el foco. Bueno, Ensimismado, en realidad, había material para hacer un disco eléctrico y material para hacer un disco así, con guitarras, pianos, cuerdas, y Ensimismado es un poco lo mejor de los dos proyectos, porque hay cosas como la versión de música de fondo para cualquier fiesta animada, con Rodolfo García en la batería, o Palo Chino, es una canción súper eléctrica, y hay canciones como Kong o La Primera Vez, que son más parecidas a lo que estoy grabando ahora, empezando a grabar ahora. En un momento iban a hacer, me lo planteé, decir, bueno, hago un disco eléctrico y después hago todo un disco de canciones. Me pareció que no, que era lo mejor elegir las mejores que tenía de cada grupo, y por suerte funcionó, no lo escucho como un disco de donde hay cosas que no se atraen. Pero ahora es como continuar esa idea, agarrar esa idea y decir, bueno, vamos a hacer un disco de 10 canciones que vayan por ahí, que esté todo puesto en esos sonidos, que no haya batería, que no haya el peso de una banda grande. Y estoy ahí muy, a la vez, en el medio de eso cambian los formatos, ¿no? Y esto que está pasando ahora de que la gente consume las canciones de otra manera, Uh-huh. es un material que es como en el momento crucial de eso. Entonces, por eso, yo sentí que cuando saqué Ensimismado, cuando saqué los primeros adelantos, ahí descubrí una cosa que yo me negaba, que era que cuando sacás una sola canción, la gente la empieza a escuchar más detenidamente. Cuando sacás un disco, por el cambio de hábitos de las mayorías, me parece que hay canciones que quedan en el camino, y canciones capaz que vos son las que más de ese disco te interesan que lleguen, y Y hay queda al otras lado que B, ¿no? sí, quedan como lado B, muy lado B. Uh-huh. Si vos mirás las escuchas en las plataformas, vas a ver que hay canciones que multiplican por 10 a otras en el mismo disco. Yo eso al principio me frustraba un poco, después la gente que se dedica a estas me decía eso, que hoy en día se consume una,
que es muy raro que alguien escuche toda la obra de un tipo en el mismo momento. Entonces, no me gusta, obviamente es una situación que para los que nos formamos en la cultura del disco no está bueno, pero la forma que encontré de decir, bueno, voy a hacer un disco, porque es un disco, está pensado de esa manera, no son 10 canciones aisladas que no tienen que ver, va a haber un concepto sonoro, va a haber una idea de esa dinámica que uno trabaja en los discos, pero le voy a dar a cada una un tiempo incluso mío, de apoyarla, para que las 10 se escuchen de manera pareja. A la vez para mí es como un experimento, ¿no? Claro. Lo veo como una cosa, bueno, sentí que cuando uno saca una sola canción le pone encima un trabajo, que cuando saca el disco se lo pone al disco y eso hace que algunas cosas se pierdan en el camino y a veces son las cosas que a uno le interesan más. Sí, además sostener esa energía de difusión que sostenés cuando pones el disco en la calle durante un tiempo largo, ponerlo desde el momento que largás la primera canción y estás usando la misma energía de difusión, nada más que como más concentrada, ¿no? Sí, y de todas maneras también va a haber otro experimento, que es que no vamos a grabar las 10 canciones ahora en enero, vamos a ir grabando de a grupos, de a 3. Y eso Bien. me parece también interesante, ¿no? Sacar 3 y qué va a pasar dentro de un mes y medio, 2 meses, cuando tenga que volver a entrar a grabar, si voy a seguir eligiendo esas 3 o van a aparecer cosas nuevas o esas 3 van a cambiar por el tiempo. Sí, bueno, un disco donde hay canciones que te permitieron tener tiempo para escuchar las otras, ¿no? Cosa que no Claro, te ocurre. Es muy claro, raro, ¿no? Eso, digo, nunca te pasó, ¿no? Digo, no, porque escuchás la versión final, la escuchás al final en el disco completo siempre, sí, ¿no? sí. Sí, incluso esto nos va a dar la posibilidad que después cuando lo editemos como disco, por ahí remezclemos alguna cosa que en el momento de sacarla nos parecía que estaba bien, pero 6 meses después, por ahí, pequeños, no va a ser grande, digo, pero lo preferí tomar frente a esta nueva manera que uno lo que uno no puede hacer es seguir como si no existiese, porque la historia de la música es también la historia de las formas en que la gente escucha la música. Claro. Y uno no puede hacer oídos sordos, para usar una metáfora que tiene que ver con la música, a esos cambios, ¿no? Uno tiene que... No significa esto que piense que es un disco mío, es un disco no sé, de trap y que lo van a escuchar 2 millones de personas el primer día, pero sí que esta manera este cambio en la forma de la gente acercarse a la música no pase por mí desapercibido, sino que intentar encontrar maneras para que para que no queden canciones por fuera de lo que significa el lanzamiento de un disco. Que uno elige, cuando saca un disco, las 2, 3 que elige, las elige por muy diversas maneras, ¿no? De diversos motivos. Y acaba de haber canciones que tienen la impronta de una canción que puede funcionar sola, y va a haber canciones que son esas canciones que en los discos son importantes desde otro lugar, y va a haber un mes donde va a salir esa canción. Bueno, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo Sí, voy a sostener esa canción para que la gente tenga ganas de escucharla, ¿no? sí, sí, pero eso puede ocurrir, digamos, ¿no? Eso también es la prueba, ¿no? De ver, a lo mejor, si se edita el disco completo, esas canciones que podrían llegar a pasar desapercibidas terminan siendo las de más escucha en esta nueva forma, ¿no? Sí, sí, bueno, claro, eso también, viste, te puede sorprender, porque uno no sabe nada, digo. Bueno, yo hice un disco que se llama Nunca se sabe, o sea, uno nunca sabe, uno cree que Claro, sabe, entonces dice, bueno, la canción para mí que va a representar el disco es esta, y a los 3 años siempre pasa eso, que las canciones, cuando sacás el disco, hay canciones que vos te parece que están bien, pero que no son tan importantes, y a los 3 años, por ahí, una de esas se convirtió en una que no sale nunca de la lista de tus conciertos, porque sigue creciendo. Hay canciones que uno las sí. graba y quedan ahí, y no está mal, y hay canciones que después de que uno las graba siguen creciendo, y que es precioso eso. Entonces, un poco el objetivo, bueno, ya que no podemos dominar nada, no sabemos nada, juguémoslo así. También amparado en esta situación, digo, nosotros hicimos el disco físico de Ensimismado, que además tiene un arte de Max Aguirre precioso, Precioso.
y bueno, tuvimos un año tocando mucho, que fue el año pasado, donde ahí es donde se mueve, digamos, la venta del disco físico, y después empezó esto y no se vende ningún disco físico más, entonces también es un momento extraño, ¿no? Yo sé que hay gente como yo que le gusta el objeto y que le gusta tenerlo, pero también sé que hay gente que escucha mucha música, que no es gente que tiene una escucha descomprometida o que escucha música porque sí, que escucha mucha música y que ya no compra discos. Sí, es cierto. Una realidad, es una realidad. Pero también ha pasado este año, digo, yo que soy socio del Club del Disco, que bueno, se nota que la producción de este año fue bastante baja y bueno, la oferta de los catálogos bajó y bueno. Sí, baja, y lo que pasó ya el año pasado, porque fue justo la situación que yo estaba editando ensimismado, y muchos amigos, colegas que estaban sacando discos me decían, ¿pero lo vas a fabricar? O sea, ya el año pasado, yo te diría que de cada disco que salió, de cada 3 discos, uno solo estaba en formato físico. Y este año, nadie, Es obviamente, casísimo, nadie lo fabricó porque, los claro, cuento con los dedos de la mano, los discos por eso. nuevos que tengo, sí. Por eso. Entonces, es un momento, esto hace años que venimos, esta crisis se viene arrastrando, pero ahora es un momento como clave. Después hay otros temas, ¿no? Digo, lo que pagan las plataformas digitales es ridículo. No hay, vos vendés 10 discos en vivo y eso puede significar meses de tu facturación en una plataforma digital. Entonces, hay un montón de cosas que afectan a este trabajo y a la manera de difundirlo. A mí lo que me parece es que yo no puedo ponerme una escafandra y decir, no, todo sigue tal cual, porque no, y eso va a afectar la relación de mis canciones con la persona que tenga ganas de escucharlas. Entonces, es un trabajo más, otro trabajo más de ser músico, pero que hay que encararlo. Claro, claro. Así que bueno, buenísimo. Ahora que te estoy mirando y nos fuimos un poquito, igual va a entrar toda la nota. Y bueno, queríamos agradecerte realmente el habernos acompañado, el darnos cuenta que inconscientemente saldamos la deuda de la nota que nos había quedado pendiente. Pero esencialmente porque no queríamos que cerrara el año sin poder conversar. Bueno, porque lo sabés, porque lo vamos pasando, porque pasamos mucho tu música, porque nos gusta Sí, realmente. te lo agradezco siempre porque... No, pero a ver, hay una cosa de... Yo paso la música que me gusta. Se trata de esto. Te agradezco que te Digamos, guste. no hay otra cosa, digamos. Pasamos la música... acá se pasa la música que nos gusta, bueno, entonces, y realmente siempre atento a escuchar lo que estás haciendo, porque realmente admiro mucho el laburo que haces, como todo disco es una caja nueva de sorpresas, digamos, hay mucho para recorrer cuando sale un disco tuyo. Es como que es un universo donde hay que meterse y donde uno puede habitar un rato largo, ¿no? No es algo que uno escucha y lo pone ahí en el estante. Así que bueno, quería eso, agradecerte, bueno, lo mejor para el año que viene. Sí, deseamos encontrarnos por ejemplo, en un estudio de radio, ¿no? Eso Por significaría supuesto, que o sea estamos que mucho mejor. el próximo conoceremos el nombre con un vino de por medio, comiendo la picada, como ahí en el estudio, y te estaremos encontrando entonces ahí 2021. Lo mejor, ¿eh? Lo Dale. mismo y gracias por el apoyo de siempre porque es importante. Palabra de músico en el derivario.